Bienvenidos a la quinta parte de nuestro estudio. ¿Cómo estamos tratando a Jesús? Este está basado en Mateo capítulo 25 del verso 31 al 46. Vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, la diferencia está en cómo trataron a Jesús o a los hermanos más pequeños de Jesús. Hemos estudiado anteriormente que los hermanos más pequeños de Jesús, sí, número uno, se refiere al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Luego, número dos, sus hermanos más pequeños también son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Todos nosotros como hijos de Dios somos hermanos menores. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Pero, número tres, Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros es hermano menor o el hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Entonces, hemos abordado el estudio desde esta perspectiva. ¿Cómo estamos tratando a Jesús, el que está en nosotros? ¿Cómo lo estamos tratando? Y en esta ocasión, Jesús nos dice: estuve desnudo, y pues algunos lo cubrieron y algunos no lo cubrieron. Pero ¿cómo puede estar Jesús desnudo o despojado de qué? Estamos hablando de Jesús en nosotros. Ahora, veamos algunas citas. Isaías 58. Isaías 58 ha sido instrumental para entender cómo debemos actuar para que nuestra búsqueda de Dios de fruto tenga efecto. En Isaías 58, Dios le pide a la nación de Israel hacer las obras correctas, justas, para que le sean tomados en cuenta sus ayunos y todas sus actividades que ellos nunca dejaron de hacer, nada más que, como dijo el Señor, este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros podemos caer en el mismo error también, podemos estar tan involucrados en las actividades de la iglesia o sentirnos tan satisfechos o tan realizados porque fuimos incluidos en algún grupo o en alguna actividad de la iglesia que se nos olvida la razón por la que el Señor nos salvó. Y podemos estar solo participando de los formalismos de la iglesia y en nuestro corazón estar lejos de Dios. Ese era el caso de Israel en Isaías capítulo 58. Así es que Dios les dijo: miren, empiecen a hacer estas cosas y entonces todo lo que hagan para Dios va a serles tomado en cuenta. Isaías 58 verso 7 dice: No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Por supuesto que se refiere de manera inmediata a
personas que tienen frío, no tienen cobijas, cubierta y lo necesitan. Y Jesús nos dijo, si tenemos 2 abrigos, pues démosle al que no tiene, démosle uno. Así es que claro que se refiere a eso. Pero estamos enfocándonos más en cómo podemos nosotros tener a Jesús dentro de nosotros, desnudo o descubierto. Vámonos a Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago 2, del 14 al 17. Leemos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras son un resultado de la fe. ¿Qué es fe en este contexto? Es aquello en lo que creemos. Pero ¿cómo podemos decir que creemos en algo si no hay evidencia, si no se nota, si no ha habido un cambio o una transformación? ¿Verdad? Pero el hecho es que el Señor tiene cuidado de la desnudez de la gente, aquellos que padecen frío, aquellos que tienen una necesidad de cubierta, de cobija. Nos toca a nosotros, según esté en nuestras manos, el solventar esa situación para la gente. Ahora, si esto es así con las personas, ¿cuánto más con el Señor Jesucristo? ¿Cuánto más debemos nosotros cubrir a Cristo? En un momento voy a explicarles cubrirlos de qué. Pero vámonos a Mateo 27. Mateo 27. Vamos a leer Mateo 27 a partir del verso 27. Del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban con la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos son los soldados romanos. Desnudaron a Jesús, le quitaron su manto, lo despojaron de su manto, lo avergonzaron, lo expusieron, se burlaron. ¿Por qué se estaban burlando del Señor Jesucristo? Ellos no creían que Jesús fuera quien Él decía que era. En otras palabras, esta verdad no halló cabida en sus corazones. Pero ellos no solo lo despojaron de sus propios mantos, le pusieron de manera burlesca un manto escarlata y la famosa corona tejida de espinas, ¿verdad? Que perforó su cabeza y le hizo sangrar todavía más. Y se burlaron de él. «Salve, rey de los judíos». Rey, soberano, señor, amo y dueño. Un rey no va a ser como nosotros queremos. Si efectivamente es rey, somos nosotros los que vamos a hacer lo que él quiere, lo que él desea, lo que sea su voluntad. Leamos más adelante, verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, vilificándolo, tratándolo mal, difamándolo, y escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvo? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Cuándo desnudamos a Jesús o cuándo tenemos a Jesús desnudo dentro de nosotros? Cuando no lo cubrimos con la gloria que él merece. Cuando nos enojamos con Jesús porque Jesús no hace lo que nosotros queremos. Bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Pues Jesús no tenía por qué hacerlo. Cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos que él haga. Cuando descubrimos que a Jesús no lo podemos manipular a nuestro antojo, nos enojamos con él. Es entonces cuando lo despojamos de su gloria. Cuando empezamos a impacientarnos porque las cosas no suceden como nosotros queremos. Y tenemos a Jesús hambriento y sediento y lo estamos relegando a un rincón como forastero. No le vamos a dar a Jesús la gloria que Jesús merece, como Señor, como amo, como dueño, como rey, como sumo sacerdote. Cuando no le damos a Jesús la gloria que él merece, como rey, como Señor, como nuestro fiel sumo sacerdote, lo tenemos desnudo. Cuando nos peleamos con Jesús, cuando hacemos un berrinche y empezamos a pretender pelearnos con él y no le dirigimos la palabra. Y hasta vamos y cometemos atrocidades buscando atraer su atención. A ver si Jesús finalmente va a hacer lo que yo quiero que haga. Bueno, pues a Jesús nunca lo vamos a manipular de esa manera. Pero esa es la manera como nosotros lo desnudamos. Esa es la manera como Jesús está desnudo. Y muchas veces tenemos a Jesús desnudo dentro de nosotros. Él es el Rey. ¿Dónde están sus vestiduras de gloria? Él es el sumo sacerdote. ¿Dónde están sus vestiduras de honra y hermosura? Él es el Señor. ¿Dónde están sus ropas de gala, sus ropas reales? ¿Cuánta gloria le estamos dando? ¿Cuánto reconocimiento de que Él efectivamente es Señor en nuestra vida? Él es el Señor. Si no le damos la gloria, si no lo tratamos como Señor, amo, dueño y Rey, lo tenemos desnudo. Si seguimos peleándonos con Dios porque no hace lo que nosotros queremos, es allí donde lo tenemos desnudo, despojado, descubierto. Qué necio es el ser humano cuando cree que la razón por la que Jesús lo salvó es para que Jesús se convierta en siervo del hombre. Jesús no nos salvó para convertirse en nuestro siervo. Señor, haz, ven, vuelve, hazme, bendíceme, dame. No. Jesús nos salvó a nosotros para convertirnos a nosotros en siervos suyos. Somos nosotros los que fuimos llamados a servir a Jesús. Él es el Señor, el amo, el dueño y el Rey. Nosotros somos sus siervos y tenemos que darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza que Él como Rey merece. Vestirlo de vestiduras reales con nuestro reconocimiento de quién es Él. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 28. Así es que el Señor dice en Mateo 25, estuve desnudo y me cubristeis. En Éxodo capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 1, Éxodo capítulo 28. Verso 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Estas serán vestiduras para honra y hermosura. La palabra honra es la palabra hebrea kabod. Kabod significa honor, esplendor, peso. La gente en Israel sabía quién era el sumo sacerdote a causa de las vestiduras que llevaba encima el sumo sacerdote. Estas vestiduras reflejaban su rango, reflejaban su importancia, reflejaban su posición. Así es que estas vestiduras eran para gloria o para honor y para hermosura. Las vestiduras le daban posición y carácter al sumo sacerdote. La palabra hermosura es la palabra Tifereth. Tifereth es una palabra muy bella. Significa belleza, ornamento, rango. Hoy en día en el mundo nosotros reconocemos la posición de alguien o el oficio de alguien por el uniforme que lleva. Y eso significa que nosotros automáticamente necesitamos tratar a la persona de acuerdo a su rango, de acuerdo a su posición. Hay quienes dicen es que yo no puedo respetar a esa persona porque yo sé esto y aquello de la persona. Y resulta ser que un día a la persona la ponen en una posición determinada. Bueno, lo que Dios nos manda a hacer es a respetar la posición. Y si una persona que no nos cae bien está en una posición determinada, tenemos que respetar a la persona a causa de la posición. Cuando nosotros no respetamos a la persona, no estamos respetando la posición. Y últimamente no estamos respetando a Dios, quien es el que pone a las personas en sus posiciones. Pero dándole el honor y la honra a una persona por causa de su posición, estamos cubriendo a esa persona con honor y con gloria y con hermosura. El sumo sacerdote llevaba vestiduras para honra y hermosura. Cuando nosotros honramos al Señor, cuando le damos gloria y alabanza, cuando reconocemos que Él es el Señor, estamos vistiendo al Señor de gloria kabod. Estamos vistiendo al Señor de hermosura, Tifereth. Cuando reconocemos que Él es quien es, cuando reconocemos su oficio, su posición, su jerarquía, estamos vistiendo al Señor. Pero si a pesar de ser el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y estar Él en nuestro corazón, a pesar de ser Él Señor y estar Él aquí adentro, si no queremos reconocer su soberanía, su señorío, si no queremos reconocer su rango, su honor, si lo vamos a tratar como cualquier cosa o como poca cosa, entonces tenemos a Jesús desnudo dentro de nosotros. En Hebreos capítulo 8, verso 23, claramente vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que llevar vestidos de honra y hermosura, Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, Él tiene que recibir gloria y honra de parte nuestra para estar vestido como lo que es. Perdón, es Hebreos capítulo, vamos a ver. Hebreos capítulo 7, perdón. Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo.
hecho perfecto para siempre. Si el sumo sacerdote tenía que vestir vestiduras de gloria y hermosura, Jesucristo va a estar desnudo si nosotros no le damos la gloria y la hermosura de lo que Él es y merece. Hermosura, una vez más, Tiferet, significa belleza, significa rango, significa honor. Si teniendo a Cristo dentro no reconocemos a quien tenemos dentro, entonces lo tenemos desnudo, porque no le vamos a dar la gloria, no le vamos a dar el trato, no le vamos a dar el reconocimiento, no lo vamos a estar cubriendo con gloria y hermosura. Vamos ahora, por favor, al Salmo 93. Salmo 93. Veamos cómo debemos vestir a Jesús. Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y pues leamos todo el Salmo. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿De qué debemos vestir al Señor sino de magnificencia y de poder? Cuando nosotros reconocemos que Jesús reina, que Jehová reina, no en términos generales, sino aquí adentro, estamos hablando de Jesús a quien tenemos dentro. Si reconocemos que Jesús llegó para reinar, si reconocemos que Él en nosotros reina, entonces vamos a estar vistiendo a Jesús de magnificencia y de poder. Él va a estar vestido. Pero si nosotros, tendiendo a Jesús dentro, no lo dejamos reinar, entonces lo tenemos desnudo. La palabra magnificencia, Geut, significa majestad, braveza. Viene de una raíz que significa crecer, levantarse, ser majestuoso, ser majestuoso. No es cualquier cosa lo que nos pasó el día de nuestra salvación. Entendemos que el creador de todas las cosas vino a hacer su morada dentro de nosotros. Entendemos que el verbo, la palabra, que sustenta todas las cosas, que le da esencia a todas las cosas. Entendemos que la palabra que creó todas las cosas, a través de la cual todas las cosas son sustentadas, a través de la cual todas las cosas consisten, existen, entendemos que esa palabra fue la que se hizo hombre, murió y resucitó para poder ser hecho omnipresente y poder venir a morar dentro de nosotros. Entendemos que se trata de Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios. Y entendemos que Dios no está dividido. Cuando Jesús llegó al corazón con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios está en nosotros. Entonces no podemos tratar como poca cosa nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, el hecho de ser cristianos porque Cristo está en nosotros. Pero si nosotros tomamos nuestra salvación con liviandad y tratamos como cualquier cosa el hecho de saber que Cristo está en nosotros, entonces tenemos a Jesucristo desnudo. Lo tenemos despojado de honra, de honor, de magnificencia, de poder, de majestad. Lo tenemos despojado de gloria, despojado de majestad. Aquí en el Salmo 93, Él se viste de magnificencia y se ciñe de poder. La palabra poder es fuerza, seguridad. Significa prevalecer. Y Jesús nunca va a prevalecer sobre nuestra propia naturaleza carnal si nosotros seguimos tratándolo como cualquier cosa, como poca cosa. Si seguimos tratando con liviandad y con menosprecio nuestra salvación. Nuestra salvación fue algo grande. Hizo la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna.
Nuestra salvación nos reconcilió con Dios el Padre y puso en movimiento la redención de su plan maestro para nosotros. Así es que vistamos a Jesús de magnificencia. No lo tratemos como cualquier cosa. Vámonos al Salmo 104. Salmo 104. Del verso 1 al 2. Leemos. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Así es que aquí tenemos a Dios vestido de gloria, de magnificencia y de luz. La palabra gloria significa esplendor, majestad, vigor, grandeza, excelencia. Él llegó a nosotros para que nosotros lo cubramos, lo vistamos, dándole gloria, reconociendo su majestad, su excelencia, su grandeza, su esplendor. Él se viste de majestad también. La palabra majestad es hadar. Hadar significa magnificencia, ornamento, esplendor, belleza, honor. Vistamos a Jesús de majestad. Digo, a Jesús a quien tenemos dentro. Él es el Rey, Él es el Señor. Él llegó para quedarse. No lo mantengamos desnudo, sin fruto, estéril. Eso también significa la palabra desnudo. Inmóvil, imposibilitado. ¿Cuántos creyentes están muriéndose en vida, debilitados, siendo vencidos, siendo derrotados, viviendo una vida de derrota, teniendo al Rey de Reyes adentro? ¿Cómo va a ser eso? Pero si lo tenemos hambriento, si lo tenemos sediento, si lo tratamos como forastero y si lo tenemos desnudo, ¿en qué momento le estamos dando a Jesucristo en nosotros espacio y la oportunidad de levantarse y conquistar todo el pecado y toda la oscuridad que hay todavía en nuestra mente carnal y en nuestro corazón carnales? Jesucristo se viste de gloria, se viste de magnificencia, de majestad, se viste de luz. Luz significa iluminación, felicidad, prosperidad, instrucción. Cuando nosotros lo agradecemos y lo celebramos, cuando celebramos el hecho que Cristo está en nosotros, estamos vistiendo a Jesucristo de luz. Ahora, en el Salmo 104 empezamos leyendo: bendice, alma mía, Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Él se va a vestir de gloria, de majestad y de luz si nosotros lo engrandecemos. Cuando entendemos cuán grande es aquel a quien llevamos dentro, cuando entendemos cuán poderoso es aquel a quien llevamos dentro, entonces vamos a vestirlo de gloria, de majestad y de luz. Y Él va a poder levantarse y Él va a poder conquistar nuestras debilidades, conquistar nuestros temores, conquistar la maldad, la malicia que todavía hay dentro, conquistar la mentira, el error, el engaño, conquistar nuestros malos hábitos. Él va a poder conquistar todo lo que encuentre en el camino, porque nosotros lo habremos vestido de honra, de gloria, de majestad. Alimentemos a Jesús, saciemos su sed. No lo tratemos como forastero, relegándolo a un rincón. Y cubrámoslo, no lo tengamos desnudo. Y Jesucristo en nosotros va a ser poderoso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo en nosotros va a tomar su lugar, va a tomar el trono, va a crecer y va a conquistar y a sojuzgar la tierra que conquiste. Necesitamos, pues, vestir a Jesucristo de majestad, de honra, de gloria y de excelencia.